Vamos a ir directamente a saludar y a darle la bienvenida a Humberto Micheli, o Micheli, me lo va a corregir él, obviamente, al aire. Es, como yo te decía, antropólogo cultural de la Universidad Nacional de La Plata y además, y esto me enteré ayer, tiene un posgrado en criminología, por ende, una voz más que autorizada para hablar. Es de allí, de la provincia de Corrientes. Le damos la bienvenida para, bueno, obviamente, tener una opinión valedera sobre el caso. Humberto, soy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satelital. Gracias por atenderme. No, al contrario, Pablo, con mucho gusto. Y en estos momentos, cuanto más se puedan, en la medida de lo posible, dado a como muy bien lo has expresado, es una situación bastante confusa, y dado que nosotros no participamos del caso, o sea, en el sentido de que no estamos actuando, tanto yo como mi equipo, entonces disponemos de información muy dispersa, confusa, con poca claridad. Hay toda una maraña de datos falsos, digamos, y, que cubren lo que podrían ser datos certeros, ¿no es cierto? Seguramente. Sí. Humberto, bueno, digo, para mí es una de las voces autorizadas, hemos hablado en varias oportunidades. Me dice que no fue convocado ni usted, ni su gabinete, ni su equipo, pero tengo que preguntarle, imagino que le debe llegar información quizás más calificada que la que llega a los propios medios de comunicación. ¿Qué supone usted que pasó con Loam? No sé, solamente lo que puedo decir es lo último que habían manifestado los fiscales provinciales que en su momento intervinieron en la causa, que este chico no es que se perdió en el monte, sino que fue raptado. Es lo único que puedo decir. Si fue capturado, vaya a saber con qué propósito, uno no sabe eso, ¿no? Es decir, eso que nosotros hace ya varias décadas venimos trabajando, porque es nuestra especialidad, los crímenes rituales de culto y sectas criminales. Nosotros estamos enfocados en esa temática. Pero lógicamente que toda la antropología del crimen requiere previamente disponer de información precisa y que representen a hechos que después puedan configurarse como prueba. Y en ese sentido nosotros de eso no disponemos, ¿no? Es decir, por lo tanto, es muy poco lo que podemos aportar, porque la idea es no entrar en una maraña de especulaciones en la que aportemos mayor cantidad de opiniones, pero sin ninguna base científica y de hechos. Acá lo principal, Pablo, es saber qué pasó con la criatura. Es un nene de 5 años que hace más de 13 días que está desaparecido, ¿no es cierto? ¿Dónde está la criatura? ¿Qué pasó con la criatura? ¿Por qué no se avanzó en la identificación si la criatura está, digamos, bien o no está bien? Es decir, ¿está viva o no está viva la criatura? Y si está viva, ¿dónde está? Y también si no está viva, también dónde está. Es decir, acá, porque es un nene de 5 años que debe estar, en el caso de que esté secuestrado, debe estar padeciendo emocionalmente de una manera bastante atroz, ¿no? Y eso va a quedar con serias secuelas, probablemente, en esta criatura, ¿no? Es decir, o sea que acá la meta principal es determinar eso primero. Y para eso se tienen a gente que está en disponibilidad judicial y policial que a lo mejor podrían aportar datos más concretos si se enfocara, digamos, un interrogatorio que tienda a especificar, bueno, ¿dónde está la criatura? ¿Qué pasó con ella? Acá es muy sencillo el tema, ¿no? Sí, Y, antes de ayer habló Catalina, que es la abuela de 87 sí. años, nacida y criada en el campo. Esto me parece que es necesario aclararlo y repetirlo a cada momento. Uno ve los medios grandes, y hago comillas. Ayer, de hecho, tuve una discusión
cerrado de amigos que dicen, no me vas a decir lo que pasa, digamos. A ver. Entonces, la pregunta es, Humberto, Sí. respondo concretamente a lo que han dicho en algunos medios Catalina. Insisto con esto que le decía recién, ¿no? Digo, habló en medios de comunicación, la tomaron para la joroba, la han burlado y demás. Catalina dice concretamente en una de sus suposiciones, es que el Pomberito es el que se llevó al nene, ¿no? Digo, motiva esta mi primera comunicación ayer con usted, para poner un poco en marco y en cuadro esta leyenda popular, esta historia, digamos, y cómo no encuadrar en un caso tan brutal como el de Loan, que ojalá que, como usted decía también, aparezca sano, con vida, y va a ser cuidado, pero a ver, digo, hay mucha gente en nuestras provincias, en pueblos de las provincias que cree en esta tradición, en este relato popular, ¿no? Digo, respecto de, por ejemplo, un hombre o un muñeco, un monstruito que se lleva chicos, como ella lo relataba ayer, ¿no? Que lo habrían secuestrado, que lo metió en un árbol. Digo, ¿qué piensa usted de todos estos relatos que se están haciendo? Bueno, digamos, le voy a comentar primero y principal sobre la naturaleza de las creencias. Es decir, esto pasó en paraje Algarrobal, que está a bastantes kilómetros del pueblo de 9 de Julio, en el departamento de San Roque, provincia de Corrientes. Al ser un paraje es un ámbito netamente rural, o sea que son familias dispersas que viven intercalado entre lagunas, montes. Ese es el espacio geográfico donde se da todo esto. En ese escenario se conjugan aspectos que están vinculados a las creencias sentidas como reales por parte de las personas. Es decir, no existen creencias banales, vamos a decir que la gente lo dice por decir nomás, sino lo que dice es porque firmemente lo creen, porque está muy entretejido en la forma sentida de vida de las personas, ¿no? ¿Quién es el Pombero? Es un personaje mítico alimentado por muchas leyendas en distintas partes de Corrientes y en particular en la zona del paraje Algarrobal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, porque hay un escenario natural propicio para ese tipo de cosas. Ahora bien, es un duendecillo, por decirlo así, de muy baja estatura, según la descripción que hace la gente, según sus creencias, que muchas veces lleva, en la mayoría de las veces lleva un bastón largo, que normalmente suele ser una tacuara, que tiene varios nudos, una bolsita mágica, en la que puede aparecer y desaparecer. Y muchas veces se transforma por ejemplo, en un pollito, en un ave, y otras veces directamente se vuelve invisible. Y lógicamente que el árbol, donde decía la señora, que es la abuela de Loan, suele ser normalmente el habitáculo donde pueblan estos personajes míticos. Esto es de acuerdo a las creencias sentidas de la gente. Ahora bien, este ser sobrenatural que forma parte del corpus mítico de Corrientes, que es bastante complejo, y estamos hablando de más de 30 personajes y lugares míticos, ¿no es cierto? Que es altamente, nosotros vivimos en una provincia de mucha misticidad, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Ahora, yo le puedo certificar a usted que para el caso Loan, un poco sarcásticamente tal vez, pero certificar que el pombero o pomberito es absolutamente inocente de todo lo que se le acusa, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con este caso.
Acá la cuestión no tiene nada que ver en el sentido de que este raptor sobrenatural se haya apoderado del chico. En todo caso, está entretejido en la maraña de explicaciones. Porque no nos olvidemos que la abuela de este nene es una señora que es una curandera. Sí, sí. Ah, no tenía ese dato, Humberto. Claro, se dedica a la medicina folk, ¿no es Ajá. cierto?, en sus dobles aspectos, que esos nos faltan definir, porque ahí se encontraron, parecería ser, según trascendió en los medios, de que tenían altares del santoral católico apostólico romano. Y se menciona de que habían otros altares de otros santos supuestamente paganos, que yo no había visto nada de eso. No, yo tampoco, pero aparte digo, usted cruza, siendo de Buenos Aires hacia el litoral, cruza el puente de Zárate Brazo Largo y ya se encuentra con un montón de estatuas o de simbologías que, por ejemplo, tienen que ver con el Gauchito Gil, que, Sí. bueno, la última vez que charlamos fue justamente por el Gauchito Gil. Sí. Digo, eso no estaría fuera de lo normal, sobre todo, como usted dice, una mujer grande que vive adentro, en el interior de un pueblo, o sea, en un campo. No hay mucho para sorprender eso, ¿no? Claro, no hay mucho para sorprender. Pero en este caso es como que se utiliza como un biombo, evidentemente, Ajá. para tapar otras cuestiones que no se sabe nada, que se desconocen, ¿no es cierto? Y acá es donde se entreteje entre ficción y realidad, ¿no? Y quiero ser vehemente en la expresión, se teje entre ficción y realidad una cuestión real. Este chico fue raptado con otros propósitos que no sabemos cuáles son y no sabemos dónde está después de tanto tiempo y que es donde se tendría que centrar la mira, ¿no? Se tendría que centrar la mira para empezar a determinar, bueno, qué pasó con la criatura, ¿no? Es el punto central, él es el eje por la que puede. Después se irán confeccionando otras cosas para ir interpretando cuál es la causa por la que se raptó a la criatura, ¿no? Pero todavía no se puede aportar ninguna luz, porque, como yo le decía anteriormente, es decir, a lo mejor por ahí la justicia y los ámbitos policiales lo tienen, y como está en un proceso de secreto de sumario, y más ahora que pasó de la provincia al ámbito federal, por una cuestión de trata, que yo le pondría como primero de tráfico y trata, probablemente, básicamente tendría que definirse primero muchas cuestiones ahí para dilucidar el problema. Pero el Pomberito es un personaje, volviendo al tema, que forma parte del mundo sobrenatural y que la gente lo vivencia como cierto, como en el ámbito rural y en el ámbito de ciertos ámbitos urbanos muy tradicionales. E incluso en la misma ciudad de Corrientes hay barrios que se cuidan muy bien de mencionarlo, porque Mira. tienen nombres alternativos por el hecho de no decir Pomberito, porque cuando se dice Pomberito se lo invoca según las creencias de la persona. Entonces tiene nombres complementarios como Guarajuyara, Solapa, o sea, porque está oculto, ¿no es cierto? Sombrero capií, o sea, el sombrero de paja, pues se dice en la descripción que adopta de que tiene un sombrero muy grande. Y estamos hablando de un ser pequeño. Pequeño quiere decir 50 centímetros, para darle una idea al oyente, ¿no es cierto? Talón yobaí, que en guaraní significa doble talón, en la parte de adelante donde están los dedos y en la parte de atrás donde están los dedos. ¿Cuál es la finalidad de ese talón? Es que no permite saber si está yendo o si está viniendo. O sea, eso es el objetivo, de acuerdo a lo que el relato de las personas, es que al persecutor lo pierde, ¿no? Porque hay algo que él, estando invisible, no puede ocultar, que son sus huellas. Cuando él se adquiere la forma
se materializa en una forma, no puede ocultar las huellas, ¿no? Y hay todo un relato, hay una razón de ser, hay toda una explicación en el campo de la semiótica del mito que permite, o sea, del cuerpo, que simboliza, eso quiero decir, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que podemos decir con respecto a lo que es el pomberito, ¿no? Es decir, sí, es un raptor de niños, de acuerdo a las leyendas, y también un raptor de mujeres, ¿no? Es decir, ingresa en el cuerpo de las personas a través de los sueños, ¿no? Qué Y, bárbaro. es decir, a través de los sueños, porque es un personaje onírico, en su manera de dominar a otros para que hagan lo que él quiere hacer. Es como una suerte de avatar, de acuerdo al concepto de avatar en el antiguo sánscrito, ¿no? Es decir, adopta, se transforma y adquiere una nueva identidad, vamos a decir, un nuevo cuerpo, y ya la persona que actúa como caja ya no es en la que está incorporado este duende, este ser sobrenatural, ya no es más la misma persona. Por eso es que hay personas que dicen, hay mujeres del relato, por ejemplo, cuando tienen hijos que tienen algún problema físico, se dice, me atacó el pombero, porque el chico nació con alguna deformidad o algunas cuestiones, entonces automáticamente el chico es anulado, Claro, ¿no? Ya claro. se lo sacrifica, porque él dice, de acuerdo a las creencias sentidas, de que si no se le entrega el alma de la criatura, el pombero fundamentalmente trae desgracias, enfermedades, percances a la familia, hasta que termina por obtener lo que él quiere, que es el alma de la criatura, Qué ¿no? bárbaro, qué Sí. bárbaro. Y eso, sí. No, 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 mientras usted me está contando todo esto que es absolutamente atrapante, busqué denuncias, ¿no? Estaba buscando algunas denuncias, y usted sabe que en Caguazú, en el febrero del 2023, el comisario de Caguazú, y que es director de la policía, o por lo menos lo era hasta el año pasado, certificó la presencia de un bombero que, bueno, fue visto por una nena en la parte de atrás de su casa y que la nena desaparece un tiempo. El propio jefe, digo esto porque estamos hablando de leyendas urbanas, usted es antropólogo y yo soy periodista, digamos, todo suma para poder hacer también otro relato, no quiero decir otro costado de esta historia terrible que estamos viviendo en el país con el tema del hogar, ¿no? Pero que Entiendo. un comisario, digo, en Paraguay certifique esta aparición, digo, da mucho más para pensar, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, no se olvide usted que qué es lo que, cuando uno dice qué es la cultura de una sociedad, o sea, la cultura es lo que uno cultiva desde muy pequeño hasta muy grande, toda una modalidad que constituye y moldea la personalidad de la gente y configura un modelo de vida. ¿Y qué representa la cultura? La cultura representa una forma de hablar, de pensar, de creer, de hacer, de relacionarse y fundamentalmente de interactuar con otras personas. Entonces, todo eso es la cultura. El ser humano no anda haciendo cosas exclusivamente materiales. Y eso es que digan, por ejemplo, yo conozco personas, una vez hicimos un experimento y, por ejemplo, un viernes 13 pusimos una escalera y tratamos de hacer lo posible para que cubra toda la puerta de entrada, y gente de mucha formación académica, estamos hablando de gente universitaria, la mayoría de ellos, y hasta había un religioso, que no voy a identificar su línea religiosa, se esforzaban, incluso una señora de profesión universitaria, tuvo un desgarro de su vestido por intentar evadir, no pasar por debajo de la escalera, sino al costado.
costado. Lo que le quiero significar con esto es que lo que mucha gente dice, yo no creo en esas cosas, cuando le toca vivenciar según el tiempo, según el momento, el lugar, y que para ellos puede tener un significado aun cuando ya hayan pasado muchos años y no haya vivenciado más eso, la mente humana tiene un detonador que hace aflorar esas creencias y muchas veces hasta inconscientemente actúan y no se dan cuenta. Fíjese, la cultura es al ser humano lo que el agua es al pez. No puede estar fuera el pez no puede estar fuera del agua, ni el ser humano, cualesquiera fuese su lugar de residencia y nivel de complejidad cultural, puede vivir fuera de su cultura, ¿no? Entonces, todo lo que se hace en el campo del crimen, o sea, del delito grave, está perfectamente conectado y directamente conectado con un mundo cultural, ¿cierto? O sea, el tigre cuando mata a una persona, mata porque quiere comer, Claro. ¿no? O mata a otro tigre o a otro felino que le disputa su territorio, pero no lo hace para consagrar una vida hacia una deidad o porque tiene deseo de venganza. No, 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 no. El único bicho en la naturaleza que acomete el crimen, este bípedo implume llamado Homo sapiens sapiens, nosotros, ¿no es cierto? O sea, es algo que nos distingue, por eso es que se habla de una antropología jurídica, etcétera, dentro de la gran variedad de especialidades que existen dentro de la antropología cultural, se habla de este tipo de cosas, porque precisamente cada gente tiene su propio mundo, podríamos decir, de normas que conforman el derecho consuetudinario, que es el derecho basado en las costumbres, en las creencias y en la manera de interpretar el mundo en el que viven. Entonces, en ese sentido, cuando se presentan casos como este, o como ocurría en Paraguay hace varios años atrás, y que todavía no sabemos si nos sigue ocurriendo, es cuando grupos aborígenes queman a una persona llamada bruja, ¿no? Porque es una manera de limpiar con el fuego el mal que tiene su raíz en la persona. Entonces, nosotros en nuestra Constitución el derecho consuetudinario prácticamente no está contemplado. Y nosotros tenemos pueblos aborígenes, pueblos criollos con gran nivel de tradicionalidad, que existen en este momento y actúan en función de esa forma de pensar, de creer, de sentir, de hacer, de relacionarse, ¿no es cierto? Tienen todo un conocimiento que conforma su modo de sentido de vida. Es decir, nosotros, fíjese, yo siempre pongo como ejemplo, yo de pequeño, en mi casa, en la ciudad de Corrientes, yo vivo en un barrio muy tradicional, acá de Corrientes, los Viernes Santos, en el anochecer, por ejemplo, 7, 8 de la noche, cuando se escuchaba el aullido de un perro, el cacareo de las gallinas en los gallineros, porque mi abuela tenía un gallinero, o se siente el famoso silbido que está identificando cualquiera de esos tres elementos, la presencia de un alma en pena, la gente automáticamente no solamente se santiguaba, sino hacia el nombre del Padre, sino ponían las chancletas, hechos cruz, y se le prendía una vela porque dice que es un alma en pena, porque nadie le atendía a esa alma. Entonces quedaba vagando y que si no se alojaba en una casa podía traer complicaciones. Entonces para digamos, corresponder a esa alma, la gente hacía todo eso. Fíjese que pasó el tiempo, yo hoy tengo muchos años ya, yo era chiquito en esa época, y cada vez que la gente cuando ocurría eso se le formaba piel de gallina, nosotros le llamamos los correntinos teteroügas. Teteroüg quiere decir es que el escalofrío que el cuerpo expresa una idea, una forma de pensamiento y el valor
y profundidad que tiene un símbolo, en este caso de naturaleza mágico-religiosa. Y fíjense que yo puedo decir que soy una persona que tengo unos cuantos conocimientos por encima, ¿no? Es decir, sin embargo, yo no puedo evitar, cuando escucho el aullido de un perro en Viernes Santo a la noche, Sí. tener esa sensación de escalofrío, de teteroí, ¿no? Qué Se crea lo que bárbaro. nosotros le llamamos situación teteroixante, o sea, una sensación de profundo sentimiento de pesar, pero también de temor, pero de temor profundo, Qué ¿no? bárbaro. ¿Me entiende? Sí, O sí, sea, sí. lo que yo le quiero significar con esto, que las creencias no son cualquier cosa. Las creencias están profunda, imbricadamente introyectadas en las personas. Y aquel que dice, yo no creo en eso, y no sé, a A mí mí, me ha ¿sabes lo que tocado... me pasó hace, ¿cuánto fue? Hace pocas semanas, 2, 3 semanas atrás, un mes. Hablamos con la directora, con la docente de una escuela de Chaco que Sí, le había encantado al famoso Cacuy, ¿no? Primera no, vez en mi vida que yo escucho no sé si es canto, si es el sonido que emite este pájaro montado a toda la historia que se cuenta alrededor, que son dos hermanos, que una hermana lo trata mal a su hermano, que su hermano decide matarla o vengarse de lo maltrato que recibía de la peor manera. Escuchar el canto del cacuy fue prácticamente, me refiere a lo que usted dijo en guaraní, que es, ¿cómo dijo? La palabra... teteroí, Exactamente. teteroí. Ahí está. Digo, fue fuertísimo acordarme justamente de lo que escuché cuando, siendo por primera vez el canto o el lamento del cacuy, ¿no? Digo, Claro, para eso, por ejemplo, hay plantas, animales, oraciones que sirven para alejar, para protegerse, qué para bárbaro. blindarse tanto la persona como una casa o un Ajá, sembradío o los animales que recién nacen o criaturas recién nacidas, decía ahí, que sirven como elementos de protección, ¿no? Es decir, uno cuando hace trabajo, yo soy etnógrafo, yo dentro de la antropología soy un etnógrafo y un etnólogo, esa es mi especialidad. Y ya le ajá, digo, nosotros trabajamos sobre la etnografía de los crímenes rituales, ¿no? Y las sectas criminales. Llamamos sectas criminales porque precisamente es para no criminalizar de aquellas que no la son, ¿no es cierto? ajá. Entonces, eh, precisamente uno escarga un poco, no solamente en el ámbito rural, sino en ámbitos urbanos, y hay mucha gente que tiene sus amuletos o talismanes, cualquiera de los dos, por el cuerpo, dentro del cuerpo, etcétera, ¿no? Porque son elementos de protección hacia un mundo en el que la gente no sabe qué es, cómo es, cuándo está, dónde viene y si ya se fue, ¿no? O sea, hay una sensación de deseo de estar protegido, que estar a cubierto de cualquier mal proveniente de un mundo sobrenatural. Y esos son los constitutivos propios de la misticidad de un pueblo, ¿no? Por eso la magia, fundamentalmente, es muy fuerte en el mundo prácticamente de este cuerpo mítico, ¿no es verdad? Es decir, no solamente el bombero, está el yateré, está la bruja, está el lobizón, hay muchos componentes del mundo mítico. Hay personas, por ejemplo, yo he vivenciado en el interior de Corrientes y de otros lugares, por ejemplo, cuando una persona mata por matar o tira un árbol que no tiene, que después no le da un uso, el mismo monte, con sus hojas, etcétera, configura en un momento determinado lo que la persona dice que vio, ¿no? Que es el yara del monte, o sea, el dueño, la deidad que protege al monte, ¿no? Y le quita a través del susto su alma, por ejemplo. Entonces la gente queda muda
y tiene que ir a parar en un lugar oscuro en donde las curanderas o curanderos tienen todo un sistema de rezo para aliviar lo que es el trastorno psicológico con la que quedó esa persona, ¿no? Y eso es algo que existe. Y, por ejemplo, son temas que no se toma en cuenta en la formación de psicólogos, psiquiatras, ¿no? Etcétera. Pero es algo que la gente no es que se hace, sino que realmente lo siente, ¿no? Ese es un mundo, porque la Argentina no empieza y termina dentro de la General Paz. No, claro, obvio. La Argentina tiene el noroeste, el noreste, la región cuyana, y cada región tiene su particularidad, su característica, que es la riqueza cultural de esta gran nación llamada República Argentina, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que conocerlas, hay que volver a remontar y volver a tener presente el valor de las tradiciones culturales, el folclore de cada lugar. ¿Por qué? Porque eso es que nos lleva a conocer, a valorar, pero también a tener precauciones, ¿no? Prevenciones ante situaciones que... No. Yo le voy a decir algo, mira. Sí. En 1895 aproximadamente, Sir Francis Chesterton, el creador del mensaje ese de que siempre decimos las brujas no existen, pero que las hay, sí, tal cual. Dijo una gran verdad que se ha cumplido prácticamente 100 a 130 años después que él lo dijo, se vino cumpliendo. El hombre moderno hoy ya no cree más en un Dios porque cree en cualquier cosa. ¿No? Es decir, al quedar un pueblo vacío de sus componentes, de su tradición cultural, es lo que puede llegar a anidar cosas, inclusive hasta mal interpretadas, distorsionadas, provenientes de otros ámbitos geográficos, distintos al lugar donde uno nace. Fíjese el caso, por ejemplo, acá en Corrientes es muy común el 1 y 2 de noviembre, ¿no? Que es la festividad de los ángeles Somos y los ángeles Tomos. Durante mucho tiempo se fue implantando el famoso Halloween, ¿no? Es víspera de Todos los Santos, en la que es la fiesta del Semain o Samain, donde los druidas, los sacerdotes de los antiguos celtas, espantaban al mundo del mal a través de hacer, por ejemplo, figuras tenebrosas, ¿no? Pero era el mundo del mal, ¿no? Y eso empezó a meterse por toda una labor, vamos a decir, de promoción económica, porque hay toda una industria detrás de eso, que hacen máscaras, fiestas del Halloween, y también hay cierta gente adulta que ahí aprovecha para hacer otros tipos de fiestitas, en donde hay de todo, ¿no? Entonces, y se desacralizó ese momento, ¿no? El 1 y 2 de noviembre, en donde antes el niño salían a hacer cánticos en la gente y llevaban no solamente alegría, sino esperanza alentadora a aquellos que habían perdido un ser querido. O sea, llevaban un buen mensaje, no transportaban algo de la malignidad, de la oscuridad, sino algo que ilumina, que esclarece, como cuando canta el gallo y aparece la luz y se aleja la oscuridad que representa a las tinieblas según las creencias de las personas, ¿no es verdad? Fíjese usted una noche en el Monte Albán, el famoso, la famosa tema musical, ¿no es cierto?, de Mussorgsky y todo eso. Entonces, es importante tener en cuenta esos factores porque esto también forma parte de lo que es la esencia de la cultura y de las tradiciones. Sí. A las tradiciones no hay que patearlas a un costado, porque no significan anacronismos, sino muy por el contrario. Es la herencia en consecuencia y coherencia aún en sus procesos modificatorios, porque se adapta, pero en coherencia, no en el vacío, ¿no? Eso
Discúlpeme que por ahí yo me entusiasmo también. No, no, obviamente, Humberto, lo voy a volver a invitar porque me atrapó con el relato. Siempre que charlamos me quedo después pensando mucho porque es realmente atrapante este mundo al que, como usted decía, ¿no? De la General Paz para acá, que es donde yo estoy en este momento, no le dan mucha pelota, ¿no? Pero es real que existe, que es y que la gente cree. Digo, y sin ninguna duda no se puede descartar de la vida de la gente. No, sí, por supuesto, no, es decir, en los países europeos, Sí, claro. la importancia que le dan a sus identidades culturales como razón de pertenencia, de protección, es muy relevante, ¿no? Nosotros tenemos que volver a esa cuestión, volver de nuevo a conocer lo que es propio, valorarlo, ¿no es cierto? Porque nunca vamos a tener, si no vamos a vivir en estado de guetos como hasta ahora, Tal cual. ¿no? Un grupo acá de nacionalidad, no sé, ucraniana, el otro el polaco, el otro italiano, el otro... No, estamos en la Argentina y tenemos que empezar a pensar en términos argentinos, no tan extranjerizante porque eso es malo. Es así, ¿no? Es así. Así Humberto, queda obviamente abierta la invitación. Seguramente vamos a volver a hablar dentro de no mucho tiempo porque me interesa, aparte que hagamos... fuera de este caso terrible y que nos tiene conmovido a todos, que hagamos un poco de repasos por este tipo de culturas populares que son tan interesantes como lo que usted recién contó. Así que permítame agradecerle, nos excedimos un montón, pero no quería cortarlo en ningún momento, pero el programa tiene que seguir y usted tiene que seguir con supuesto, su vida. No, yo por ahí me entusiasmo y también me paso, pero desde ya muy agradecido por ustedes que están abriendo una puerta muy importante hacia lo que nosotros llamamos a nuestros chamigos, a nuestros amigos connacionales y también fuera de la nación, es decir, para que aprendan a conocernos. Así que yo le agradezco mucho y estoy a su disposición cuando guste. Volvemos a hablar, Humberto, le agradezco mucho. ¿Cómo me había dicho el sorprendido, el escalofrío? Porque no estaba buscando la palabra y no la encuentro. Tetero. Ahí está. Quiere decir escalofrío. Escalofrío. Es decir, piel de gallina cuando se le hace así. Todo. Ahí estamos. Gracias, Humberto. Le mando un abrazo enorme, que siga muy bien. Que pasen bien. Interesantísimo,